Talla de la Llingua d'Avilés convídanos a dar un paseo por este parque de Ferrera, hoy que es el Día del Medio Ambiente, para conocer de algunos de los árboles que tenemos en este espacio emblemático. El parque de Ferrera está ubicado en Noyu la Villa y es el más grande de Avilés. Forma parte pero importante de la vida de la ciudad. La su historia está ben cellada a la del Palacio del Marqués de Ferrera, anguaño el único hotel de 5 estrellas de Avilés, tan ambos catalogados como elementos arquitectónicos de valor de patrimonio cultural de Avilés. El palacio y el xardín originarios eran de estilo barroco, pero col tiempo y las necesidades fueron reformándose, haciéndose ellos ampliaciones y cambios desde lo cabero del siglo XVIII. A mediados del siglo XX, el Concello de Avilés entamó a negociar col Marquesado de Ferrera para transformar el xardín del palacio en un espacio de uso público. El terreno terminó siendo expropiado en 1971 y el parque abrió las puertas en 1974, inaugurándolo los Reyes de España en 1976. El parque que podemos disfrutar hoy completóse con la expropiación del Jardín francés en 1992, que se abrió al público en 1998. Al entrar al parque per la Casa Cultura, llámenos la atención estos mates de bosque, formaban parte del laberinto del jardín del Palacio de Ferrera. El bosque formaba llendes con formas geométricas que escondían felechos a la sombra de árboles y arbustos per aquel entos exóticos, como rododendros, limonales o camelias. Al levantar la Casa Cultura, desfízose gran parte de este antiguo laberinto, y mucho de lo que quedó fue morriendo col tiempo. Así na canguaño podemos ver muy poco de lo que fue ese laberinto. Vamos a visitar agora el Jardín francés. Lo que nomamos el Jardín francés del Parque Ferrera y es lo que se caltien de las reformas del jardín y les huertes del palacio desendolcaes a mediados del siglo XIX de la mano de un jardinero francés de apellido Ture. Estos jardinos a la francesa organizaban la vegetación con formas geométricas y regulares, para que se viera que ya era una naturaleza dominada por el ser humano. Los colores, les formas y el altor de los árboles, les praderes y les fontes. Estaba todo muy controlado al mínimo detalle. Cerca del palacio encontrábanse los parterres que debuxaban con la vegetación milenta formas y colores, como una alfombra viva. Más yoñe espardíanse los praos y en más allá una masa de árboles que abultaba xabaz convidaba a pasear por una viesca bien yendada. Aunque se conserve poco, este planteamiento podemos verlo aquí, con la pérgola de columnas toscanes, les fontes, los bancos de piedra que ya perdieron el respaldo de fierro y otros adornos de piedra, les mates de bosque que siguen podaes con formas geométricas donde se planten flores que dan color a los parterres. En el Parque Ferrera hay de ellos ejemplares de texo. Uno de los más espectaculares probablemente sería este del jardín francés. Los techos tienen un aspecto muy característico. No suelen ser muy altos, aunque pueden algamar los 20 metros. Tienen la cortella pardo encarnada y una copa grande formada por cañas muy horizontales y fuelles con forma de agulla y color verde oscuro todo el año. Los árboles machu conócense bien na primavera, cuando abren las flores por polen mariello. Los árboles fema, como este del jardín francés, distínguense bien pel branu gracias al color vermelho de los moquiellos. Además de los techos, tenemos en este parque de Ferrera muchos otros árboles presentes en las viesques de Asturias. Tenemos, por ejemplo, lloreos, fresnos, tilares, carrascos. Por ejemplo, aquí podemos ver una filera de vidules, tres plantas. Les vidules o abedurios conócense per bien por la cortella de color blanco y por tener una copa con abondes fuelles con forma de triángulo o rombo, que dan poca sombra. Na seronda, en antes de que caigan les fuelles, agarra unos colores pero guapos y por eso abondan los parques y xardinos. Les vidules tienen muchos usos na historia humana. La cortella é fina y resistente y consérvase bien, por lo que la fai muy afalladiza para facer cuerdes, cacíos, ropa y calzao. Muchas culturas tradicionales atribuyen propiedades purificadoras. En Asturias, la vidul representa la primavera y protege contra fantasmas, diaños y malos espíritus. Aquí en esta zona oscura dominada por las falles podemos ver uno de los árboles más empleados en la cultura asturiana, los castañares. Cómense les castañes. La so madera y es muy apreciado para hacer muebles, madreñes, duernos, horros, barriles, pipes de sidra, etc. También se trabajaba como vanielles para hacer goxes y para otros cestos. La cortella emplegábase como tinte para la ropa. Como planta medicinal, emplegábase la cortella para curar catarros y les fuelles para los dolores de garganta. En Asturias tenemos 3 especies de carballos. Este que tenemos aquí en el Parque Ferrera y el Quercus robur, que es la especie que crece desde el nivel del mar hasta los 1000 metros más o menos.
Estos carballos conócense moi fácil pola cortella escuro que fienda lo llargo, poles fuelles ondulaes que tienen un peciolo curtiu que puede estar cubierto, como neste caso, por aurícules que asemellen orelles y poles llandes o abellotes. A súa madera lle bien apreciada na construción d'horros, palacios y cases, principalmente en elementos estructurales como vigues y columnes. Amás, facían con ella mallos, toneles, pipes para los llagares y los mazos de les ferrerías. También se emplegaba para facer carbón vegetal. Los carballos simbolicen la fuerza y la dureza y están asociados a la realeza y a la justicia. Poro llegaban incluso a facerse pactos y xuramentos debaixo dellos. Y aquí tenemos un de los elementos que más llama la atención de este parque de Ferrera. Esta pradera grande que forma parte del nomau Xardín Inglés. Al entamo del siglo XX, el marquesau de Ferrera completa el xardín francés con praos llendaos por árboles. Los orígenes de este tipo de parque están en Inglaterra del siglo XVII. Son xardinos diseñados para que abulten xabaces, pero son ambientes antropizados, artificiales y mantenidos. Los caminos, con muchos recovecos, están llendados por árboles y arbustos. Aprovechen desniveles y abunden elementos románticos, como zonas de solombra, piedres, fontes, pabellones y charques como esta del Parque de Ferrera, que lle el llar de azulones, coríos y oques, non siendo raro ver gallinetes nella. Alrededor encontramos otro árbol típico del paisaje asturiano, sobremanera a la vera los ríos y nes llamuergues, porque este árbol precisa suelos con humedad casi todo el año. Son los humeros. Aquí a la vera la charca tenemos estos desmayos, un árbol originario del este de Asia. El uso de especies alóctones o foriates y era una forma más de enseñar el poder económico. Mientras la mayoría de la población vivía de trabajar la tierra, los propietarios de estos xardinos non solo podían emplegar tierras fértiles para pasear y para mirar la guapura de les plantes, sino que además plantaban árboles bien diferentes, traídos de tierras yonxanes, que se veían dende toda la redolada. Un de los más característicos de Asturias y de todo el noroeste peninsular y el eucalipto. El eucalipto llegó a la península ibérica en 1860 cuando un misionero en Australia mandó granar a su familia en Galicia. Dende entós entamó a plantarse nos xardinos. Non foi hasta los años 60 del siglo XX cuando entamó la política de repoblación con especies de crecimiento rápido que espardió el eucalipto por todos los montes. Anguaño, la súa madera emplégase para producir pulpa de papel. Hubo unos años nos que foi centro de una polémica porque se pensaba que podía tener un comportamiento invasor, arrequexando las especies autóctones. Las investigaciones de entós parecían concluir que non. La polémica con esta especie sigue, porque agora hai abondes investigaciones per todo el territorio nacional que confirmen que sí que é invasor e porque está visto que xoga un papel importante nel arrobinau de los fuegos. El eucalipto é unha especie adaptada a los fuegos naturales. Tiene aceites esenciales que dan el olor característico e que fan que la cortella, que pela e les fuelles acumuladas en suelo ardan per bien, de forma que los fuegos avancen rápido. En el Parque Ferrera hay de ellos eucaliptos majestuosos. En este caso tenemos aquí uno creciendo entemecido con un carpe. Los carpes distínguense bien por la cortella de color buxo, parecida a la de la falla, y por tener fuelles simétricas asemelladas a las de la llamera. Empléguense abondo en xardinería, pero también se usa la madera, que lle pesado, duro y blanco, para facer suelos, piezas de pianos, tacos de billar, mangos de ferramienta. Y aquí fin este paseo. El Parque Ferrera agopia muchas más maravillas naturales, pero dexamos vos que vengáis a conocelo, a disfrutalo e a descubrir esas especies, los árboles. Tayeu!